Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por apartar este tiempito eh, y ser parte de este conversatorio que está organizado por el Consejo Local de Niñez de Bahía Blanca desde su Comisión de Promoción y Protección de Derechos. Mi nombre es Vanessa Troncoso, yo pertenezco a la ONG Centro de la Misión, y bueno, junto con Silvia Corbata, que también está acá presente, coordinamos, ahí está, coordinamos la Comisión de Promoción y Protección de Derechos, pero bueno, somos unas cuantas y unos cuantos participando de este consejo y organizando, así que bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas, y bueno, gracias por el interés en esta propuesta. Recién decíamos de que sería lindo poder encontrarnos desde lo presencial, pero también esta virtualidad nos da de bueno y de positivo también poder encontrarnos en un mismo horario, gente de distintos lugares, y bueno, vamos a destacar lo positivo aún en medio de este contexto. Así que bueno, queremos agradecer, son más o menos 70 personas, más de 70 personas las que se han inscrito en este primer encuentro. Hay gente de Bahía Blanca, algunos ya se fueron presentando por el chat, así que está buenísimo también, que nos van contando desde los lugares en los que están representando, pero bueno, les comento que hay gente de La Plata, de Tandil, de Punta Alta, de San Martín, de Pablo Nogués, de Malvinas Argentinas, Coronel Dorrego, de Viedma, de La Matanza, de Pigüé, de Hurlingham, y seguramente algún otro lugar que por ahí me fui olvidando debe haber. Así que Mar del Plata también, tenemos acá a los compañeros y compañeras de Mar del Plata. Así que bueno, vayan presentándose también desde qué lugares están, y que bueno, como para también tener conocimiento y saber hasta dónde estuvimos llegando con este conversatorio. Bueno, el Consejo Local de Niñez, no sé si todos conocen cuál es el trabajo que se viene realizando y qué es el Consejo Local de Niñez, ¿no? Porque por ahí nos interesó la temática, pero quizás no tenemos mucha noción de qué es el Consejo Local, así que bueno, brevemente, además de invitarlos a que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, al Consejo Local de Niñez de Bahía Blanca. El Consejo Local en realidad es un órgano esencial creado por la ley 13298 en su decreto reglamentario 300, que no voy a entrar en mucho detalle porque seguramente algo de esto vamos a hablar hoy, pero sí contarles de que el Consejo Local funciona de manera ad honorem y está integrado, es un grupo de personas que está integrado por distintas instituciones y organizaciones comprometidas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como una parte también esencial dentro de lo que es el sistema de promoción y protección de derechos. Participamos también en lo que es una red provincial de consejos locales, que también pueden buscarlo dentro de lo que son las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Muchos de los que hoy están acá también son de otros consejos locales, amigos, así que les agradecemos el aguante también y la participación. Así que bueno, más información con respecto a esto pueden encontrarlo también en lo que son los Facebook y en lo que es Instagram, en cuanto a los consejos locales de niñez. Y cualquier consulta que quieran hacer, también nos pueden escribir al mismo mail de inscripción. Si necesitan, si quieren saber más info, estamos a disposición. Sí, explicarles quizás un poco cómo va a ser la modalidad de este ciclo de conversatorios. Varios preguntaron si ya inscribiéndose a este, en realidad están anotados al resto de los encuentros, y en realidad quisimos facilitar un poco esto de que sabemos que los tiempos a veces son bastante complicados y quizás el interés tampoco es de todos el mismo en cuanto a las temáticas que se propusieron, así que cada encuentro va a tener su link de inscripción, ¿sí? O sea, ustedes se inscribieron para este primer encuentro, pero para el del jueves próximo también van a tener que inscribirse. La idea de esto es que si hay personas que por ahí no pueden engancharse en distintos encuentros, puedan tener la posibilidad de hacerlo de manera individual y también de acuerdo a los tiempos y al interés de cada uno y cada una. Así que bueno, en las redes igualmente, o de la forma en la que se fueron enterando del encuentro, vamos a ir compartiendo el link y los temas de los próximos encuentros, que también
son muy interesantes y de mucho crecimiento también para todos. Recomendaciones bien sencillas con respecto a cómo nos vamos a manejar, ¿sí? La idea es que cuando comencemos con la exposición del tema, podamos silenciar los micrófonos, varios ya somos medio, andamos por varios Zoom y esto como que lo vamos teniendo en claro, ¿sí? Silenciamos los micrófonos para poder evitar distraernos con ruidos por ahí externos o propios de casa. Preferentemente la cámara encendida, como para vernos también, y no hacer sentir tampoco tan incómodas a quienes van a estar hablando. Digo preferentemente porque sabemos que a veces si hay problemas de señal, a veces es conveniente apagar la cámara para poder escuchar, así que bueno, nada, eso como ustedes puedan manejarlo, ¿sí? No se puede compartir pantalla, o sea, intenten, van a estar, digamos, la opción de compartir pantallas, porque las chicas también van a estar utilizando algunas presentaciones que va a ser importante poder darles el lugar a ellas. Hagamos un uso responsable del chat, el chat lo vamos a dejar habilitado para preguntas a partir del momento de la exposición. La idea es que consultas que a ustedes les vayan surgiendo puedan ir escribiéndolas en el lugar como para que no se les escape. A la última parte del encuentro, la idea es poder conversar entre todos esto. Y Carolina Recalde, Caro, levántame la mano, Caro, ahí está. Ella va a estar anotando las preguntas, así Anabel y Marisa están atentas en la exposición y no tienen que distraerse con las preguntas del chat. Así que al final Carito va a estar recogiendo todas las preguntas, así que bueno, ese va a ser, digamos, el uso que le vamos a dar al chat. Los encuentros, les contamos que van a ser grabados, también como para que pueda quedar un registro, y si por ahí queremos volver a escucharlos o compartirlos con alguna otra persona de nuestros espacios, podamos hacerlo. Y creo que por ahora, y hasta acá, eran todas las recomendaciones que íbamos a dar. Si me olvido de alguna, Carolina, sé que estás atenta. Vane, si alguien no quiere salir porque sacamos una foto, grabamos, tienen la posibilidad de sacar la cámara. Exacto, perfecto. Esa es una aclaración más. Y bueno, vamos a dar lugar a que las chicas, Anabel, Marisa, puedan presentarse. Sé que ellas también habían acordado quién quiere comenzar, y pueden ir presentándose, contarnos un poquito antes qué es lo que hacen, en dónde participan y de dónde son. Las dos no son de Bahía Blanca, así que está muy bueno que podamos tener esta posibilidad de escucharlas. Bienvenidas y gracias por la disposición y aceptar la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Querés arrancar vos, Marisa, si después sigo yo y ya largo? Dale. Bueno, yo soy Marisa Merlos. Me invitó Nati Merlín, que somos compañeras de trabajo en la CENAF, en la Dirección de Sistemas de Protección de Derechos. Y bueno, soy licenciada en Comunicación Social. Trabajé varios años, antes de estar en la CENAF, trabajé varios años en la Universidad del Centro, de la provincia de Buenos Aires, porque soy de Olavarría, vivo en Olavarría. Y bueno, trabajé aquí y di clases en materias de lingüística y análisis del discurso, y en investigación de temas de comunicación y análisis del discurso, semiótica de la imagen también. Bueno, y Nati, sabiendo un poco esto, que digamos de mi título de grado, me invitó. Hice también en esa época una maestría en análisis del discurso, y es como que bueno, aunque no estoy ahora trabajando en la universidad, siempre, ¿no? Es como una tarea habitual la mañana, ver los diarios, hacer como bueno, ver cómo se abordan las temáticas, los temas, los títulos, ya los tengo integrado, digamos, a mi hábitus. Así que bueno, gracias por la invitación, y bueno, ahora después sigo yo, ahora pasa Anabel. Bueno, buenas tardes, tardecitas. Gracias por la invitación también. Bueno, más sabiendo que viene de parte del Consejo Local de Niñez, con lo que significa sostener un Consejo Local de Niñez, es enorme que puedan estar haciendo esto. Es unas felicitaciones grandes y también un poquito de envidia sana, porque ojalá en La Plata pudiésemos tener también charlas así. Es muy difícil sostener los consejos, son ad honorem.
muchos se autoconvocaron, entonces también van en contra a veces de los ejecutivos en algunos lugares, y por eso también, de ahí viene que nos conocemos con Silvia, con Vane, porque formamos parte de la red de consejos locales, que es un organismo, una entidad, no sé cómo se llama, porque la inventamos en 2017 ante el desfinanciamiento de varias políticas y porque necesitábamos nuclearnos para pensar las preocupaciones de la provincia. Así que eso nos ha dado alegría porque encontramos en ese momento tan traumático, ¿no?, que fue el 2017-2018, un apoyo colectivo y solidario muy importante y bueno, estamos en ese trabajo de fortalecer consejos locales de niñez. Así que primero, gracias. Bueno, después también, como Marisa, yo soy licenciada en Comunicación Social, orientación periodismo. A decir verdad, nunca me dediqué a trabajar en medios de comunicación, hice algunas pasantías, pero siempre mi interés estuvo puesto en la comunicación en las organizaciones y en seguir un poco la investigación de políticas públicas de niñez. Así que mi rol es más como investigadora y he hecho trabajo sobre construcción de sentido y niñez. Por eso nos organizamos así con Marisa. Yo voy a empezar a dar como el marco más general de las políticas de niñez y ella se va a meter específicamente en análisis de discurso. Bien, para arrancar, no sé si querés poner la primera plaquita, Nati. En principio se me ocurrió arrancar con esto que me pasa a mí continuamente cuando digo que estudio, ¿no? Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿a qué te dedicás vos? ¿Qué investigás? Y yo les digo, investigo políticas públicas de niñez. La respuesta es, ¡ay, qué lindo! ¡Qué tierno! ¿No? Y yo eso lo naturalicé durante mucho tiempo. Es más, ya en un momento lo jugaba a favor. Digo, bueno, mirá, que esto los va a sensibilizar, les va a causar, ¿no? Y les va, ¿no? Disculpen si a veces no soy inclusivo, pero es porque no estoy acostumbrada, lo estoy incluyendo de a poco, pero estoy posicionada desde lo inclusivo. Entonces, con el tiempo, eso cada vez me fue molestando más, porque digo, ¿qué es lo que les causa ternura? Y además, en la ciudad de La Plata, cuando yo me pongo a investigar niñez, fue específicamente en un momento, en 2009, 2010, que estaban acá unos chicos, chicas que se juntaban en la Plaza San Martín, dormían ahí, situación de calle, robo, violencia de los vecinos hacia ellos. Todo terminó en un fallo judicial histórico contra la provincia de Buenos Aires, que hasta hoy se lo están reclamando el juez Arias. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención qué había de tierno y de alegre y de lindo ahí. Y ahí dije, bueno, evidentemente hay tipologías para pensar la niñez. No es lo mismo una niñez que otra. Si queremos pasamos a la imagen que viene, Nati. Entonces dije, bueno, cuando yo digo estudio políticas públicas de niñez, la gente piensa esto, ¿no? Esta es la idea, ¿no? La niñez desde la protección, desde la compasión, desde algo a que tengo que cuidar. Ahora, ¿qué pasa si yo muestro esto? La otra foto, ¿no? Acá no, acá ya pasamos a otro lugar, ¿no? Ya no estamos hablando de niñez, seguramente algún medio va a hablar de menor, ¿sí? Adolescentes, bueno. Entonces, para empezar, justamente quería hablar de eso, ¿no? Existen tipologías, existen formas de categorizar que son discursos sociales que hoy establecen las niñeces. Hay un discurso muy fuerte sobre qué es ser niño, qué es ser niña, y ese discurso se va haciendo cada vez más punible en el caso de niños, niñas y adolescentes que tienen algunos clivajes, como por ejemplo la pobreza, o ser mujeres, o ser varones de ciertos sectores, ¿no? Todo eso se va haciendo que la construcción social de sentido sobre ese niño o niña sea diferente. Y lo más preocupante es que a veces estamos tan envueltos en estas miradas de niñez, porque digo, ¿qué es lo difícil de que esto sean tipologías? ¿Y por qué llamo tipologías? Porque las tipologías son categorías que lo que hacen es tipifican a los sujetos, y esas tipificaciones después, como vamos a ver, como todo el lenguaje, se construye en prácticas sociales, es decir, repercute en hechos concretos. Entonces,
por ejemplo, si hoy vemos las políticas de Estado, están pensando más en sacar a los chicos y a las chicas de la delincuencia que en promover derechos, ¿sí? Están mucho más posicionados en esta idea de la protección que de la promoción, que de entender que es un sujeto atravesado histórico-culturalmente. Entonces, volvemos a la anterior imagen. Entonces, primero, empezar diciendo que la niñez es una construcción social e histórica, lo que entendemos por niñez. Hoy en La Plata estamos hablando de las niñeces. De hecho, está un conjunto de organizaciones, estuvimos en conversaciones con CENAF, con el organismo de niñez provincial, para empezar a hablar de las niñeces. ¿Para qué? Para pensar que no existe una forma de vivir la niñez, sino que cuanto más plural y cuanto más podamos identificar y darle lugar a esa pluralidad, bueno, mejor vamos a estar pensando qué hacer en cuanto a políticas públicas. Como verán, mi posicionamiento está muy desde la mirada de la política pública. Entonces, esta idea de que el niño, la niña, hay que cuidarlo, hay que promoverlo, hay que protegerlo, también es una idea de miércoles, para decirlo lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque estamos pensando a los niños y a las niñas también como objetos, ¿sí? Como si esos niños no fuesen sujetos en sus territorios, con ideas culturales, económicas, políticas, atravesados de desigualdades que, por supuesto, les generan otra forma de pensar según su experiencia. Entonces, primero tenemos que empezar a desarmar estas tipologías que, por supuesto, como vamos a ver ahora, los medios de comunicación son fundamentales. Si alguien ha establecido la categoría de menor más allá del Poder Judicial, han sido los medios de comunicación. Primero desarmarlas, una forma puede ser esto de usar términos que sean más plurales, como por ejemplo las niñeces, las adolescencias, las juventudes. Si querés pasamos, Nati, al tercero, perdón que te diga así como muy autoritario, ahí. Entonces, esto lo preparé sobre todo, sé que hay muchos y muchas acá que saben muchísimo de niñez y de estas cuestiones que voy a comentar, pero bueno, como la charla estaba pensada para estudiantes de periodismo, era necesario por ahí contar un poquito de la historia de la institución niñez y su relación con el Estado, porque ahí nos va a explicar también por qué y el funcionamiento de estas tipologías que nombro. Antes de 1919, las intervenciones del Estado con niñez, puse así, eran intervenciones espasmódicas, ¿sí? Eran como intervenciones que no estaban pensando a la niñez como un problema, ¿sí? Sino que lo que ahí podemos empezar a reconocer entre 1850 y 1919 es la formación de los Estados-nación en Argentina, sobre todo, es la llegada de la escuela pública gratuita, y ahí de alguna manera se empieza a nombrar al niño o a la niña, pero la mirada sobre los pibes y las pibas estaba muy reducida a sus familias, ¿no? El culpable de que un pibe estaba en situación de calle era la familia. El Estado no se hace cargo de la niñez como un problema. No sé, ahí apareció algo en la pantallita, no sé si... Bueno, a favor alejar esta ventana. Bueno, sigo. Cuestión que a partir de 1919 la niñez empieza a considerarse dentro de lo que es la legislación argentina, y empieza a considerarse, y esto es importante, porque empieza a ser un problema, ¿sí? No es que, bueno, el Estado dice, bueno, vamos a organizar para sacar a los pibes que tienen derechos de la pobreza. No, en realidad lo que sucedía era que había mucha cantidad de niños y niñas en situación de calle, mucha cantidad de robos de esos niños y niñas, pasaban a estar en la escena pública, una característica de la modernidad también, ¿no? Esos sujetos expulsados por las desigualdades empiezan a ser parte de la escena pública y empiezan a molestar. Ahí el Estado, ay, dejen de mover el mouse. Hay alguien que está moviendo el mouse con el cuadrito. Me pierdo. Ahí está, ahí se fue. Bueno, la niñez, entonces, la empieza a entender el Estado como objeto de tutela, ¿no? El Poder Judicial se hace cargo de la niñez, pero justamente no el Poder Ejecutivo, sino las prácticas más tutelares. Una característica de este momento es que no había una distinción entre los problemas asistenciales y los problemas penales. Por ejemplo, ¿sí? Todos los pibes y las pibas
¿Cuál era la solución ante alguna problemática? Un hogar, ¿sí? O un instituto, como se llamaba en ese momento, ¿sí? La reclusión. No había ningún programa de seguimiento, de abordaje, pensado desde el territorio de esos pibes y esas pibas. Desde el 2005 hasta la actualidad, es lo que conocemos como el paradigma del interés superior del niño o de la niña, en donde se empiezan a considerar a los niños y niñas, las niñeces, como sujetos de derechos. Este paradigma es un paradigma que viene de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez. La Convención es uno de los tratados internacionales con más adhesiones, es de 1989, y nosotros adherimos cuando reformamos la Constitución. Sin embargo, como verán, pasaron casi 10 años hasta que efectivamente estuvieron las leyes. Esto fue producto de un gobierno, claramente, de una decisión política, pero también producto de movimientos sociales que venían hace mucho tiempo poniendo en la agenda pública esto que realmente era un problema, digamos. Un montón de pibes y pibas en manos de un juez, ¿sí? Y, por supuesto, sin revinculación con la familia y demás. En 2005 se establece esta ley, la ley nacional, después la escribo igual más adelante, es la ley 26.061, y su ley provincial, lo que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, es la 13.298. ¿Cuáles son las cuestiones importantes de esa ley? Si querés, Nati, compartí la próxima plantilla. Ahí estoy, pero viste que salía ese cartelito. Espera que ahora lo vuelvo a compartir. Dame un segundito. Si querés, pruebo a compartirlo de acá. Esto del Zoom. Igual si estuviésemos en vivo, seguramente el proyector no andaba, viste que siempre pasa algo. No pasa nada. Ahí. Bueno, me pusiste para compartir. Sí. Dale. Gracias. Un segundo, ¿eh? Aparece gente que se suma a la charla. Bueno, ahí va. Bueno. Este nuevo paradigma, ¿ahí ven la pantalla? ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Bien, este nuevo paradigma tiene como base justamente esto que les decía, de judicializar las prácticas de niñez, que el Poder Judicial tenga menos atribuciones. Después lo que pasa en la práctica lo podemos discutir, pero la ley plantea esto, y esa desjudicialización, ¿cómo se puede lograr? Bueno, el Poder Ejecutivo, desde los órganos administrativos, hacerse cargo de esas niñeces. ¿Cómo? Territorializando la política, territorializando la administración. ¿Cómo? Generando corresponsabilidad, es decir, redes de organizaciones que puedan trabajar con esos niños y esas niñas para promover y proteger sus derechos. Otra importante es la desinstitucionalización de las prácticas, ¿sí? Que la única solución deje de ser que el pibe o la piba vaya a un hogar. Eso es una solución, es la última solución, una medida de abrigo, como se llama. Antes tienen que suceder un montón de otras cuestiones, y tiene que haber algún tipo de intervención territorial con las familias, con la escuela del barrio donde vive ese pibe, esa piba, con su club, ¿sí? Con su lugar de pertenencia. ¿Qué es lo que viene a decir este nuevo paradigma? Tienen identidad, ¿sí? Los chicos y las chicas son sujetos que están atravesados por una experiencia, no es lo mismo. Entonces, estas cuestiones que parecen chiquitas y que son importantísimas después cuando las vemos en territorio, es lo que van a cambiar de que el pibe sea un objeto a que el pibe sea o la piba sea un sujeto, entendida como un sujeto. De hecho, una de las medidas que hace el servicio local es citarlo, por ejemplo, para hacerle una entrevista y para escuchar su voz, que es una de las cosas más difíciles hoy en día, y que después lo voy a mencionar, lograr el protagonismo real de los jóvenes, adolescentes y las niñeces. Dos organismos que a mí me parecen súper interesantes de la ley son el Servicio Local de Promoción y Protección y el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñez. ¿Por qué digo que me parecen fundamental? Porque a mi forma de ver son los más territoriales de la ley.
los servicios locales ustedes tienen en Bahía Blanca, nosotros tenemos en La Plata, son los efectores directos, digamos, son los que están ahí en el barrio, descentralizados, a veces como pueden, ¿sí? Que están formados por 4 profesionales, que trabajan interdisciplinariamente, digamos, la ley de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no fue la primera, hubo otras normativas, incluso antes que la ley nacional de niñez, es una de las leyes más interesantes, porque está muy bien escrita y está muy bien pensada, lo que no quiere decir que en la práctica falta muchísimo. Bueno, y el Consejo Local de Niñez es lo que ustedes ya conocen en Bahía Blanca, que es un conjunto de organizaciones que discuten la política pública junto a los funcionarios. ¿Por qué se crea este Consejo Local de Niñez? Porque justamente las organizaciones habían tenido el protagonismo que el Estado no había tenido. Entonces, esas organizaciones que tienen conocimiento territorial, ¿cómo las vamos a dejar afuera ahora para pensar la política? De ahí viene la creación del Consejo Local. Voy más, porque si no, voy más rápido. Entonces, vamos ahora a hilar con esto de la comunicación y los medios de comunicación. Y pongo así comunicación y medios de comunicación porque muchas veces confundimos, ¿sí?, los medios con la comunicación. Hubo mucho, históricamente, los estudios en comunicación, y si hay periodistas acá, lo van a asegurar, estuvieron relacionados a los medios de comunicación, a una idea muy instrumental y muy técnica. Y eso es muy peligroso, porque en realidad la comunicación, en principio, es un derecho humano universal. A nadie se le puede negar la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de decir. Entonces ahí, cuando centramos la idea de comunicación en los medios, se nos desaparece esa cuestión del derecho humano. Entonces eso para no olvidar. Además, la comunicación es un proceso de producción social de sentido. Ahora vamos a profundizar un poquito ahí. Hay una relación directa con el lenguaje y con nuestra cultura. Para entender la comunicación es necesario entenderla directamente, pensada desde la cultura, porque ¿qué es la cultura sino una trama de significados? ¿Sí? Yo soy yo, vos sos vos, y tu entorno, y cómo te han construido los discursos sociales a tu alrededor, ¿sí? Más allá de los hechos, pero todos los hechos están de alguna manera recubiertos de discursos sociales. Y por último, es un recurso fundamental, y puse la palabra recurso y dudo si está bien esa palabra, pero es algo fundamental para construir la identidad y para lograr un país, una comunidad democrática. Y acá les pregunto, ¿por qué podemos afirmar que las palabras nunca son neutras? ¿Se puede usar el chat? Mucho lío, ¿no? Si ahí hay... No, sí. Se puede usar, y si alguno quiere también habilitar la palabra como para comentarlo. Ah, bueno. ¿Por qué podemos afirmar que las palabras nunca son neutras? Ideas, palabras, comentarios. No aparece en el chat porque no están escribiendo, porque vamos, anímense. Porque, hola, Hola. no sé, no soy experta, pero entiendo esto que decías de que es todas las palabras tienen una construcción o un significado que justamente se construye culturalmente. Entonces, esa palabra va a tener la significación cultural de determinado tiempo, de quién lo dice, del entorno en el que lo dice, o en el contexto en el cual la expresa. Entonces, nunca puede ser neutro. Bien, acá dicen, porque están atravesadas por cada subjetividad, porque el lenguaje se construye y no construye, todo tiene subjetividad. Sí, muy bien. Hubo algunos estudios, sí, subjetividad, ideología, imaginario, tal cual, se cristalizan en el lenguaje. Hubo algunos estudios que intentaron, los primeros estudios sobre el lenguaje, que hablaban del lenguaje descriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los medios? Los medios dicen, yo tengo un lenguaje descriptivo, yo lo que hago es describirte la realidad, ¿sí? Pero en realidad sabemos que los medios lo que hacen es representar la realidad. Los medios y todo aquel que utiliza el lenguaje, ¿sí? Porque ninguna palabra es neutra. Cuando yo elijo decir una palabra, descarto otras, ¿sí? Entonces, en esa omisión hay siempre un posicionamiento. Ahí viene cuando decimos, si elegimos poner niñez, menor, niño, niña, chico, chica, pibe, piba. Digamos, detrás de cada una de esas palabras hay una posición. ¿Y por qué son importantes los medios? Porque claramente
son uno de los que más poder tienen en la construcción de ese sentido común y ese sentido social. El sentido común es el menos común de los sentidos, y es el más problemático, y es el que más tendríamos que estar pensando, ¿sí? Porque ese sentido común es un sentido muy establecido, y como les digo, después se cristaliza, y que decían ahí también, en algunas prácticas sociales, ¿no? Discriminatorias. Por ejemplo, acá nombré algunas frases del sentido común, de distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si tiene gorra y es morocho, cruza la calle, todos los políticos son chorros, las mujeres no sirven para el fútbol, ¿para qué quieren cambiar el lenguaje si se sabe que con la O se incluyen a todos? ¿Cuántas veces escucho? Si no tiene trabajo es porque no se esfuerza, es pobre porque quiere. Fíjense cómo son discursos de diferentes lugares que implican y que nos llevan a pensar distintas desigualdades, pero son discursos que están muy activos en el sentido común. Entonces, ¿qué hacer frente a estos discursos de sentido común? Porque estos son los discursos que están, de alguna manera, constituyendo a nuestros pibes. Y los discursos sociales que constituyen, que lo que hacen es pensarlos, ¿no? Y que los nombran, y que los hablan, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con todo esto, no? Porque los medios de comunicación se nos aparecen como un gigante que es muy difícil a veces de construir. Yo no sé si acá hay periodistas que están en medios, en Bahía Blanca o en distintos lugares, y buenísimo que estén. Algunos en la semana dijeron que iban a participar, buenísimo que estén, y cada lugarcito obviamente nos sirve para cambiar esto. Pero además de conocer qué es lo que hacen, cuál es la dinámica que hacen, también tenemos algunas herramientas que les voy a mencionar. ¿Qué sentidos se construyen en torno a las niñeces en Argentina? En principio que es la criminalización de las niñeces. Y esta criminalización de las niñeces, que se logra como, bueno, el 50% de las noticias en 2015, en un informe que después les paso de la Defensoría del Público, el 50% de las noticias estuvo en policiales e inseguridad, ¿sí? Los pibes aparecen en ese lugar. Tengo el número acá, de 14.375 noticias, solamente 13, el medio dijo, che, ¿y si le consultamos al pibe qué piensa, o a la chica qué piensa, o al niño qué piensa de este tema, que lo está interpelando directamente? ¿Sí? Fíjense, la voz está completamente ausente. Otros y otras los están hablando. Esta criminalización de las niñeces, que tiene que ver con la forma de nombrar, con la repetición constante de las noticias apareciendo en lugares, en segmentos como policiales y inseguridad, está muy relacionada con una cuestión política que es bajar la edad de imputabilidad, ¿sí? Una cuestión que venimos remando en dulce de leche, porque cada vez que nos organizamos para hacer algo piola y bueno, aparece de nuevo la intención de bajar la edad de imputabilidad. Más o menos cada 2 años, cantadito, aparece esta idea. ¿Qué es esta cuestión? Los pibes ahora, según el sistema de responsabilidad penal, son punibles, es decir, el Estado los puede penar, los puede castigar desde los 16 en adelante. Castigar, no, si me escuchan, Jorgelina me mata, pero entran al sistema penal desde los 16 en adelante. De los 16 para abajo, ¿sí? no están en el sistema penal. Lo que quiere hacer, lo que han querido hacer las leyes de imputabilidad, es bajar de 16 a 14. Todos los organismos internacionales dicen, no es recomendable bajar la edad de imputabilidad, menos en estados que han tenido desfinanciadas las políticas de niñez. Entonces, lo que decimos de las organizaciones es, no bajemos con palos, subamos con derechos, ¿sí? Esa es como la idea más clara, ¿no? No puede ser que el Estado llegue al niño o a la niña desde la policía. Eso que es terrible, porque la muerte de un pibe por un gatillo fácil es terrible, y nos tiene que doler, eso que es terrible, está habilitado por los discursos sociales que nombré y por las tipologías que nombré al comienzo, ¿sí? Fíjense cómo se va concatenando y terminamos con la muerte de un pibe, ¿sí? Esa tipología de menor. Otra cuestión que hacen los medios de comunicación es colectivizar las prácticas negativas e individualizar las prácticas positivas, favorables. Entonces, todos los niños y las niñas de 14 roban. Y José
Castañón de Tolkien ganó la, qué sé yo, medalla en matemáticas. Bueno, cuando pasa algo piola, parece que el pibe tiene un don, ¿no? Salió así como, vino de Marte a ser el mejor. Bueno, ese es otro mecanismo que tienen los medios. Y finalmente aparece esta tríada de jóvenes consumo y problemáticas, que es recurrente en los medios de comunicación y actúa como lo que se llaman noticias de parrilla. En los medios de comunicación a veces hay noticias que se llaman así, de parrilla, porque son noticias que cuando no tenés nada, bueno, dame una noticia de parrilla. Por ejemplo, el perrito que se rescata en una zanja, ¿sí? Esa noticia que vemos que decimos, el caballo que se quedó, esa noticia, bueno, una noticia de parrilla es la noticia de los pibes consumen droga y se violentan en una fiesta. ¿Sí? Está como muy estereotipada esa noticia y funciona. Y funciona. Es decir, hay algo, ¿sí?, del sentido común que le llama la atención leer esa noticia. ¿Qué hacer con todo esto? Que es terrible. ¿Qué podemos hacer? En principio tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual. En principio, lo que tenemos que hacer es, desde nuestras organizaciones, sé que muchos acá están con niños y con niñas, por supuesto, seguir luchando por el protagonismo de los niños y de las niñas en las políticas públicas. Después, para los periodistas que están acá escuchando, y para las periodistas, tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que nos da como coordenadas muy concretas sobre cómo realizar un tratamiento en el caso que haya niños, niñas y adolescentes. Hay cuestiones que no se pueden hacer cuando hay niños y niñas, entonces está bueno que lo lean. También la Ley de Servicios crea lo que se llama el CONACAI, que es un consejo para promover y proteger los derechos de los niños y las niñas en los medios de comunicación. Esto estamos hablando de medios de comunicación audiovisuales. Ese CONACAI estuvo sin funcionar y este año comenzó a hacerlo, así que, por ejemplo, en el caso de que ustedes vean algún tipo de tratamiento mediático que no es correcto, ustedes pueden hacer la denuncia al CONACAI y además pueden hacer la denuncia a la Defensoría del Público. La Defensoría del Público también es un organismo que se crea a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ha hecho muchas cosas interesantes en el camino, ¿no? Bien, y después, finalmente, tener en cuenta las normativas vigentes. Si sos periodista y estás trabajando de eso, obviamente que te va a interesar saber de todas las temáticas. Niñez y adolescencia, es fundamental que leas estas leyes, la ley 26.061 y la ley 13.298. Y si por ahí no te querés leerlas todas, porque serán 60 páginas, léete la Convención Internacional, como para tener mínimamente una idea de cómo hay que pensar hoy las niñeces. Y quería terminar con esto: es necesario que los chicos, las chicas, sean hablantes antes que sean hablados, y sean actores antes que objetos, ser sujetos de derecho antes que objetos de tutela. Y ya termino, pero, bueno, esto es bibliografía que les dejo de interés, es muy bien específica para los que estén con ganas de tener más datos, o por ahí quieran encarar, eso es algo interesante, no sé cómo estoy de tiempo, por ahí me estoy yendo mucho, ¿no? ¿Me dicen? No, Anabel, seguí, no hay problema. Bueno, un cachitito más. No, que es muy interesante, por ahí si hay periodistas acá, que intenten armar un monitoreo de tratamiento mediático en Bahía Blanca sobre el tema. Es súper interesante. Se toma un corpus de noticias, se crean algunos indicadores de lo que quieren mirar, ¿no? Y a partir de ahí está bueno generar datos. ¿Cómo están tratando los medios a los niños, niñas y adolescentes? Porque es verdad que muchas veces incluso este tipo de charlas surgen por algún caso en particular, ¿no? Algún caso que conmueve y que a partir de ahí la gente se empieza a organizar. Pero está bueno pensar que esto es una práctica habitual y visibilizarla. Entonces, para eso está bueno hacer monitoreos. La guía para el tratamiento mediático responsable es de la Defensoría. Después hay un texto que, si les interesa el tema, es muy interesante, de Carly, Niñez, Pedagogía y Política.
transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina, entre 1880 y 1955. Hay este informe del Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo también es interesante, y este texto, se los dejo, es una comparación que hice de medios, concretamente con este tema, cuáles son los sentidos en tensión entre los marcos legales y los discursos. Y finalmente, para irnos optimista, les quería comentar que en 2000, mira, me va a fallar ahora la memoria, pero creo que fue 2015, en Uruguay hubo un intento de bajar la edad de imputabilidad. Y lo que hicieron en el gobierno fue llamar a un plebiscito. Todo parecía que iban a perder y que se iba a bajar la edad de imputabilidad. Y lo que decidieron hacer los medios alternativos y las organizaciones fue organizar una campaña que fue increíble y que terminó con un gran concierto en el, no me sale la palabra, es un lugar muy grande de Uruguay, bueno, no me va a salir, un lugar muy grande de Uruguay en donde grabaron este videoclip que terminó siendo como un spot de la campaña que se llamaba Nada crece a la sombra. Y el plebiscito lo ganaron, es decir, no bajaron la imputabilidad. Les dejo un cachito de esta canción y listo. Que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no es solo la opinión de esta canción, la mayoría de candidatos dicen no a la baja. Organizaciones sociales dicen no a la baja. Iglesias y sindicatos dicen no a la baja. Solo falta que vos le digas no a la baja. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Bueno, después la pueden seguir escuchando. Eso es todo. Muchas gracias y después compartimos. Anabel. Sí. Acá Nati Giombi, que la tenemos acá, que es juez en lo penal juvenil. Bueno, te digo, Nati, está muy emocionada con esta canción y nos podés pasar al chat. ¿Qué era lo que querías, Nati, que pase al chat? Habilitate el micrófono. Porque, perdón, gracias, Anabel. Gracias. No alcancé a copiar todos los links que nos diste. Si Lo que podemos hacer, se me ocurre, es para que todos puedan tener acceso al material. Después, Anabel, en estos días nos podés mandar directamente la información y se las compartimos por mail a todos, como para que lo puedan tener, si les parece. Sí, igual ya comparto los links acá para si alguien queda muy espectacular, así, hablando para la noche. Ahí está una noche de lectura. Ahí está, gracias. Los dejo ahí. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Marisa. Bueno, voy a arrancar un poco tomando como base lo que ya dijo Anabel sobre la construcción del sentido. Voy a ver si puedo compartir la pantalla yo directamente, a ver si me sale. Ah, no, estoy inhabilitada para compartir la pantalla. No sé si me pueden habilitar. Tengo que habilitar yo, pará. Déjame. Ahora sí. Bueno. Mientras ¿Ahí se ve? Pantalla, quiero aclarar que hay muchos mensajes para Anabel con la excelente exposición, con los aportes, así que... Son toda gente muy querida, gente querida y hermosa.
¿Listo, Marisa? Bueno, ahí se ve, ¿no? Bueno, la idea mía era arrancar un poco con algunas ideas disparadoras para pensar un poco esto de la construcción del sentido, seguir avanzando un poquito más, de por qué a veces cuesta, ¿no?, que los paradigmas, ¿no?, vayan cambiando. Anabel hacía referencia al nuevo paradigma entre comillas, ¿no? Seguimos hablando de nuevo paradigma, cuando la Convención Internacional es de 1989, y por supuesto, producto del fruto de muchos años, también de muchas organizaciones sociales en el mundo, que estuvieron luchando para que se pueda dar esa Convención Internacional. Entonces, algo que, como idea disparadora, sin generar, no nos vamos a poner a teorizar ni nada de eso, por supuesto, pero para, ¿cómo es que se da la construcción del sentido, no? ¿Qué es el sentido? ¿Cómo está formado el lenguaje? El lenguaje construye el pensamiento construye el lenguaje. ¿Cómo se da ese diálogo entre lenguaje y pensamiento? ¿Por qué pensamos como pensamos? Porque en algunas sociedades los lenguajes, las lenguas representan la realidad de una manera y en otros lugares de otra. Vieron que muchas veces los traductores, quienes traducen los idiomas, hablan de que la traducción es una interpretación del pasaje de un lenguaje al otro, porque los lenguajes representan, ¿sí?, tienen un modo de representar el mundo, de construir el mundo, de acuerdo a cómo esa sociedad piensa, imagina, sueña, teme ese mundo, esa realidad. Entonces, primero, como que quería arrancar un poco, ¿no?, desde esta reflexión, de pensar esta cuestión, ¿no? El pensamiento, ¿está lleno de palabras o está lleno de imágenes? ¿No? ¿Cómo se construyen las imágenes mentales? Cuando nosotros a veces, ¿no?, comparamos, por ejemplo, una infancia que tiene más acceso a la construcción de imágenes mentales a través del texto lingüístico, por ahí no es lo mismo que una infancia que construye sus imágenes mentales a partir de otras imágenes, que es como, digamos, se viene dando mayormente en el último tiempo, ¿no? Sin decir que una cosa es mejor que la otra, pero se van construyendo de diferente manera, ¿sí?, los imaginarios, tanto personales como sociales. Entonces, el modo de pensar es distinto. El lenguaje, hay otra cuestión en relación con las lenguas, ¿no? Las distintas lenguas que representan esa realidad de manera diferente, es un modo también de establecer, que cada lengua establece jerarquías distintas en cuanto a qué es eso real, porque algo tan, por ahí que parecería tan neutro, ¿no?, ya que hablamos de esta cuestión, si el lenguaje, las palabras son neutras o no, como la sintaxis, ¿sí? La sintaxis construye una cierta, o da una cierta lógica a lo que nosotros queremos decir, y no es lo mismo la sintaxis de un idioma que de otro, o porque en algunos idiomas el neutro, ¿sí?, está más establecido y en otros idiomas no. Todo esto está hablando obviamente de ideologías que construyen entonces esa realidad y que la naturalizan. Cada idioma tiende a naturalizar un modo de ver el mundo que es el propio, el mejor, el verdadero. Bien, entonces, ¿de qué manera los medios de comunicación, ¿sí?, bueno, inciden en esta construcción social del sentido? Obviamente, la construcción social del sentido se va dando por diferentes actores sociales, entre los que se encuentran los medios de comunicación, sin entrar ahora en debatir la posibilidad de incidir, ¿no?, en esa mirada de los medios. Sí podemos decir que los medios son un actor privilegiado a la hora de construir sentido. En principio porque tiene la posibilidad de llegar
a una gran cantidad de población, ¿no? Y además se instauran como actores privilegiados porque tienen el poder de la palabra, ¿no? Inclusive, como decía hoy Anabel, se ubican en ese lugar de descripción de lo real, ¿no? Y ahí hay una naturalización que muchas veces es tomada, ¿sí? Es tomada de esa manera. Bueno, lo vi en televisión, ¿no? Lo que se vio en televisión es lo real. Digamos, para los que obviamente vienen de la comunicación, están estudiando periodismo, todas estas temáticas son parte de lo que se debate y se discute, ¿no? en las currículas. Entonces, ¿no? Esto, digamos, algunas ideas disparadoras, como para que ustedes también, si quieren, puedan ir compartiendo en el chat qué se les ocurre. ¿Qué tipos de mensajes después circulan entre los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo hablan entre ellos? A veces prestamos atención, estamos atentos a cómo hablan entre ellos, y de dónde surgen esas palabras, esos lenguajes, esas imágenes que circulan entre ellos. Es interesante ver cómo, por ejemplo, después, lo iba a comentar después, pero lo digo ahora, a veces si uno hace el análisis, por ejemplo, de las canciones que escuchan los chicos, puede uno ir viendo, ¿sí?, de qué manera hablan entre ellos, de dónde sacan los temas, de qué manera esas palabras y esas denominaciones que se dan entre ellos, muchas veces están relacionadas con esos mensajes, con esa circulación de temas, por ejemplo, las canciones, ¿no?, que escuchan los chicos. En algunos talleres que hemos dado en la CENAF, en distintos espacios municipales, y que hemos llegado a dar talleres de buen trato y comunicación a padres, o a veces también a los formadores de los espacios de primera infancia, he compartido por ahí algunas de estas letras de canciones como para que, ¿no?, poder reflexionar un poco sobre esas palabras que aparecen ahí. Y generalmente se sorprenden porque hay una naturalización de lo que me distrae ahora a mí también esos cartelitos que aparecen. Hay una naturalización de este tipo de canciones. Para darles un ejemplo de una que circuló mucho el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, Leña para el carbón, que seguramente ustedes la han escuchado. Entonces, en uno de los talleres que estuvimos trabajando con docentes a cargo de centros de días de acá de Olavarría, bueno, repartí algunas canciones, entre ellas esta canción. Y cuando empezaron a leerla, uno de los chicos varones, uno de los profes varones, dijo, sí, yo la leo. Cuando empezó a leer la letra, empezó a ponerse rojo, porque, claro, una cosa es escucharla en la radio, bailarla, ¿no?, en una fiesta, pero otra cosa, leerla y darse cuenta, ¿sí?, hacer consciente el mensaje por ahí violento que hay muchas veces en estos textos. Entonces, bueno, se genera un poco de debate, de reflexión. A mí me gusta mucho que por ahí reflexionemos en esto, ¿no?, en los mensajes que circulan de manera masiva y los mensajes que llegan a todos y que llegan a los chicos, porque el oído, ¿sí?, como decía Lacan, ¿no?, los chicos comienzan a incorporar el lenguaje y la construcción de su familia y de su sociedad desde que nacen, desde el momento en que nacen, porque no hay filtro para la palabra, no hay filtro, ingresa. Uno puede cerrar los ojos si no quiere ver algo, pero como hace, bueno, y un bebé por ahí no es consciente de eso, ¿no? Pero en el oído va llegando todos estos mensajes, todas estas palabras, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde cómo se lo dice, con qué énfasis, de qué manera se le habla a un niño, de qué manera se le habla a un bebé varón, de qué manera se le habla a una bebé mujer, ¿no? Cómo se lo toma de la misma manera a un varón que a una niña cuando son bebés muy pequeños. Entonces, digamos, los niños y las niñas van construyendo su lugar, su identidad, a través de los mensajes de los medios, a través del lugar
en el que están ubicados en la familia, a través del modo en que han sido atravesados por todas esas discursividades que no son solo el lenguaje, ¿sí? No es solamente el lenguaje, sino que el lenguaje va acompañado por todos estos otros sentidos. Lo estoy diciendo de la manera más sintética posible, para no irme demasiado. Entonces, ¿por qué si la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 sigue todavía vigente, tan presente en las representaciones sociales, en el imaginario social, el paradigma de la situación irregular, ¿no? ¿Por qué todavía muchas veces pasa, porque lo he visto cuando he ido a dar estos talleres, estas charlas con las mismas docentes que han estudiado para ser profesores de educación inicial, porque hay más conciencia del paradigma de situación irregular y no sobre el paradigma de derechos. Cuando por ahí poníamos el ejemplo de una campaña de buen trato que hizo la CENAF con UNICEF ya hace unos años, y uno de los afiches decía, el chirlo no educa, duele. Ese eslogan, yo les puedo asegurar que es uno de los que más me costó que se pueda procesar en estos espacios, inclusive de parte de psicólogas, inclusive de parte de docentes de primera infancia, ¿no? La naturalización del chirlo, que hasta, fíjense que la misma palabra es como una palabra simpática, ¿no? El chirlo, como todos recibimos algún chirlo alguna vez, no pasa nada, ¿no? Esa naturalización de la violencia, que está tan presente, y esa naturalización de la violencia tiene que ver con que todavía hay un predominio en el imaginario social, en las representaciones sociales, y que eso pasa a través de los medios, pero también circula en las familias, porque obviamente las familias son parte del entramado en el que se construye todo lo discursivo. Entonces, hay todavía como un modo de ver a los niños como un objeto de protección. Todavía, y muchas veces se escucha, no, es mi hijo, es mío, ¿no? Esa cosa así de posesividad sobre el niño como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, ¿no? Y pongámonos a pensar nosotros muchas veces en nuestras propias prácticas, porque es interesante que veamos eso para darnos cuenta de la dificultad, de por qué cuesta tanto, ¿sí? Que el cambio de paradigma, porque hemos sido nosotros mismos construidos, bueno, muchos de los que están acá son muy jovencitos, yo tengo muchos más años, muchos hemos sido construidos en el anterior paradigma. Entonces hay una naturalización porque nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar, de establecer las conexiones lógicas a nivel mental, se ha dado así. Entonces, eso es una, digamos, en gran parte es una dificultad, ¿no? Entonces, otra pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Hay más conciencia hoy en día sobre el paradigma de derechos? ¿Los medios representan esta mirada? Un poco Anabel estuvo avanzando sobre esto, ¿no? Hay como una oposición entre la cosificación, que se hace muchas veces de la infancia y de la adolescencia, en contraposición de la mirada del derecho a la dignidad, que es uno de los derechos más importantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Antes de seguir, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos. Que cierren los ojos unos instantes, yo les voy a decir algunas palabras. Y lo que les voy a pedir es que cuando yo nombre las palabras, ustedes permitan, sin cuestionarse, sin juzgar, sin tratar de modificar, ustedes permitan que vengan las imágenes o las asociaciones que surjan, las que sean, aunque no estén de acuerdo con ellas, no importa, aunque no estén de acuerdo, ustedes permítanse un poco esto, ¿no? Permite que
que la imagen que surja, o que las palabras que surjan, que evolucionen, permítanse fluir. Entonces, cierran los ojos. Yo les voy a decir 3 palabras. La primera, que van a dejar que evolucione libremente, es inseguridad. Si quieren pueden tomar nota después o escribir en el chat, si algo les llamó la atención de lo que fue apareciendo. Otra palabra va a ser menor. Y por último, delincuencia. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo que les haya llamado la atención, o lo escriben en el chat, o después hacemos un comentario, ¿no? Como para ver un poco de qué manera, por qué es tan difícil, cuáles son las imágenes que nos aparecen, ¿no? Y esto vincúlenlo con lo que les decía hoy, de la época o de las culturas que todavía existen, cada vez menos, pero bueno, en que han tenido un acceso a la construcción de imágenes mentales, es decir, de cómo se forma el pensamiento a través de la palabra oral o la palabra escrita, y las culturas más mediatizadas a través de la imagen, ¿no? De otras imágenes. Cómo nuestras imágenes mentales están construidas o formadas en gran parte por otras imágenes mentales creadas por otros, ¿no? No es lo mismo leer un libro, qué sé yo, un chico que lea Harry Potter, se va a construir sus imágenes mentales sobre cómo es Harry, y otra cosa es ver directamente la película, donde ya le muestran la imagen de cómo es Harry, ¿no? Bien, entonces, la cuestión, no, me pasé de largo, esa vamos después. En relación con la palabra menor, ¿no? Bueno, ya hizo referencia a Anabel, que está hablando de 2 tipos de infancias distintas y opuestas, ¿no? Cuando se habla de menor, muchas veces en los medios de comunicación se está hablando de un particular chico o chica, de un determinado adolescente, que generalmente se lo asocia con la delincuencia, por ejemplo, con la inseguridad, con alguna de las palabras que les estuve diciendo, que por ahí vean qué les aparecía, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que siempre trabajamos con los medios de comunicación es el evitar el uso de palabras que tengan connotaciones peyorativas, que tiendan a la estigmatización de los chicos y de las chicas. Y, por ejemplo, no solamente la palabra menor o adolescentes delincuentes, por ejemplo, cuando se habla de chicos de la calle, no son chicos de la calle, sino chicos en situación de calle. No son menores que se prostituyen, sino que son niños y niñas víctimas de explotación sexual. ¿Sí? Ellos no son responsables de las circunstancias, de la situación que les ha tocado vivir. Y todavía seguimos viendo ese tipo de construcciones, ¿sí?, del lenguaje, haciendo cargo a los niños y niñas de la situación que padecen. Por algo, digamos, la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 surgió, porque los niños y niñas necesitan más derechos que los adultos, porque ellos no pueden acceder, hay una autonomía progresiva en el uso de sus derechos. Cuando son muy pequeños no pueden acceder directamente a sus derechos, entonces hay una responsabilidad de parte de los adultos y de toda la sociedad para que esos derechos se cumplan, ¿verdad? Ahora yo les voy a mostrar unas imágenes de un medio de Olavarría, de hace 2 o 3 años. Esto que les voy a mostrar no está editado, es como salió cuando yo abrí las noticias a la mañana. Esas imágenes que van a ver
Ahora mírenlas un poquito. A ver qué les parece. Yo no sé si ustedes ven esta pantallita acá arriba también, como yo. Bueno, la dejo ahí, que esa no importa. Bueno, ven, seguramente les llamaron la atención dos titulares, ¿no? En un caso vemos un adolescente, se habla de un adolescente que volcó el auto de su padre e inventó que se lo robaron. Y el epígrafe de la foto dice la localidad. En el otro caso, atrapan a dos menores acusados de robar un auto. Y el epígrafe, fíjense que ya está enmarcado en una noticia policial, ¿no? Robo y aprehensión. Esto, así, yo no lo podía creer, ¿no? Fíjense de qué manera, ¿sí?, se da esta construcción de las infancias y adolescencias de manera sectorizada, estigmatizando a unos, ¿no? Y el otro era un adolescente, los otros no. Bien. Entonces, algo que, digamos, que es importante tener en cuenta, me parece, para los periodistas, para quienes trabajan en los medios de comunicación o en las redes sociales, porque hoy en día también trabajan muchos en las redes, es que ellos, ustedes, muchos de los que están, que son estudiantes de periodismo, tienen la posibilidad de visibilizar, ¿no?, las infancias y las adolescencias de una manera íntegra, ¿sí?, que respete los derechos de los chicos y las chicas, de utilizar un lenguaje respetuoso, de producir coberturas diversificadas de una manera que represente las distintas infancias, de que puedan alertar sobre la vulneración de derechos, respetar la privacidad de los chicos. Ahora después Anabel les va a pasar un material donde ustedes van a poder ver los distintos, yo después voy a hacer un punteo igual, de distintas recomendaciones que son interesantes para que tengan en cuenta los periodistas, porque realmente tienen la posibilidad de cambiar, de trabajar en el cambio de paradigma, de una vez por todas, de que el paradigma de derechos sea parte, ¿sí?, de las representaciones sociales que van construyendo la cultura y la sociedad, ¿no? Que vayan formando cada vez más parte de lo cotidiano. Y bueno, la cuestión de construir una agenda pública, ¿sí?, que incentive la responsabilidad ciudadana en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fíjense que pareciera, ¿no?, que todavía, en esta cuestión del paradigma de la situación irregular, ¿no?, en la que se construye a los chicos como objetos, ¿sí?, objetos de políticas que se tienen que dar sobre ellos, porque hay detrás de esto, hay como un potencial de peligrosidad. Fíjense que en las infancias todavía hay, detrás de las miradas de las políticas enmarcadas, o las acciones, o los pensamientos, los dichos enmarcados en el paradigma de la situación irregular, esta idea de la peligrosidad, ¿no? En vez de ubicarnos en que los niños son sujetos de derecho, que tienen, nosotros, mejor dicho los adultos, tenemos la obligación de respetar esos derechos y de velar por el interés superior del niño y de la niña, sin embargo, se siguen viendo como objetos potenciales de peligro, ¿no? Hay que actuar para que no se conviertan en un peligro para la sociedad. Esa es muchas veces la trama que subyace en muchas de las discursividades que vemos. Y me parece que hay que poner mucho énfasis en uno de los principios de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la Niña, que es el interés superior del niño, niña y adolescente. El interés superior es fundamental, porque ante lo que dice la ley, en nuestra ley, la 26.061,
es que ante un conflicto de intereses entre una situación que involucre a un niño o una niña y a un adulto, siempre, siempre va a prevalecer el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Y que no es algo que se tiene en cuenta, en general pasa al revés. En general pasa al revés, ¿no? Se da por sentado que los adultos tienen el derecho de castigar a los niños, y a las niñas. Esto todavía está, socialmente, todavía está habilitado, por más que, de acuerdo al Código Civil del 2015, si no me acuerdo mal, el 2014-2015, está prohibido, ya está prohibido por ley el castigo corporal, pero sin embargo, se sigue utilizando. Bueno, después los criterios de calidad del CONACYT, no sé cómo vamos con el tiempo, no me quiero exceder demasiado, porque si quieren comentar algo. A los que hacía mención hace un ratito Anabel, hay como, digamos, una lista de criterios de calidad que pueden tener en cuenta los medios de comunicación, los periodistas, cuando hacen sus trabajos. Uno, bueno, que tiene que ver con la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños y niñas, ¿sí? Que la programación tiene que ser compatible. Esto que veíamos de las canciones, ¿no? De los textos que a veces circulan, del modo en que, ¿no? que se definen a los niños y niñas. La diversidad de las dimensiones culturales de género, de ideas, de formas de entender el mundo, debe dar cuenta el medio o el mensaje periodístico de la diversidad. ¿No? Fíjense las contradicciones que se dan muchas veces cuando se promueve, ¿sí? un determinado modelo de adolescencia o de juventud con determinadas imágenes, ¿sí? o construcciones estigmatizantes y cosificadoras de la mujer, por ejemplo, y a la vez se la juzga por amoldarse a ese modelo propuesto. Por un lado vemos que la mujer, en los medios de comunicación, muchas de las mujeres que aparecen en noticieros, ahora, por suerte, un poco, algunos medios lo tienen en cuenta, pero todavía vemos como en muchos programas periodísticos, no importa si el varón es gordo, flaco, joven o viejo, alto, petizo, pero la mujer tiene que ser perfecta, ¿no? Generalmente son flacas, muy jóvenes, todavía esa estigmatización, esa cosificación de la mujer sigue estando presente, pero a la vez también vemos en esos mismos noticieros que cuando hay un femicidio, cuando hay violaciones, cuando hay vulneración de los derechos hacia la mujer, se suele culpar a la mujer porque llevaba minifalda, tal como le obligan a poner a la periodista que está dando el noticiero, ¿no? Entonces, esos mensajes contradictorios que aparecen todavía mucho en los medios de comunicación. Bueno, los estudiantes de periodista actual tienen la posibilidad de cambiar eso, ¿no? Por lo menos de ser conscientes de esa contradicción. Bueno, la cuestión de la dignidad, de incentivar la autoestima de los chicos, la promoción de la integridad, del respeto a la identidad, evitando la transmisión de prejuicios y de estereotipos, que ayudan a cristalizar determinados moldes, ¿no? Termina muchas veces construyéndose una profecía autocumplida. Garantizar entonces el acceso a la información contextualizada de los chicos y chicas, es decir, que ellos puedan acceder a una información adecuada a sus intereses también, y a lo que ellos puedan comprender. Es interesante ver cómo por ahí hay negación a mostrar la diversidad cultural, sexual, todas las diversidades posibles en los medios de comunicación, pero sin embargo no hay problemas en mostrar a cualquier hora del día morbosidad, imágenes crueles, violentas, ¿no? Eso no hay problema. Y algo muy importante, que es otro de los derechos que venimos trabajando muchísimo en la CENAF, es el derecho a la participación
el derecho a que los niños, niñas y adolescentes puedan opinar y que puedan ser escuchados, ¿sí? Es un derecho fundamental de la ley 26.061. Entonces, importante incluir las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes a través de sus voces, de sus opiniones, de sus intereses, sin ridiculizarlos, sin infantilizarlos, dándoles el lugar de relevancia que les corresponde. También la promoción de hábitos saludables, ¿no? Otra vez lo mismo como cuando pasa a veces con la cosificación, los mensajes cosificadores a veces de las mujeres, ¿no? Se culpabiliza a los niños y adolescentes o se los estigmatiza en supuestos consumos, ¿no? Se naturaliza que los adolescentes tienen determinados consumos problemáticos, pero a la vez se difunden mensajes o se comparten mensajes en los que aparecen ese tipo de consumos y son dirigidos a ellos, ¿no? Bueno, la capacidad crítica, la posibilidad de trabajar con la capacidad crítica. Bueno, esto ya les comenté lo de las letras de canciones. Bueno, identidad, curiosidad, recreación, participación, producción, son todos criterios, ¿sí?, de calidad del CONACYT para las producciones que se... A ver, ahí está. Para las producciones relativas a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, Mari, sí, perdóname que te interrumpa. ¿Podés poner a Vane Troncoso o a mí como administradora, hospedadora? Porque hay gente que quedó sin entrar. Donde está mi foto, buscás los 3 puntitos y ahí lo pones. Ah, bueno, para que tengo acá una cosita que no sé qué. Disculpa. Para que no te veo. Para que no te veo. Ah, acá estás, Nati. ¿Hospedador te tengo que poner? Sí. Ahí está, gracias. Ahí está bien. Bueno, me gustaría por ahí, la idea, digamos, fue que la exposición sea como para reflexionar un poco sobre las discursividades, sobre el modo en que pensamos y cómo por eso por ahí puede ser tan difícil el cambio de los paradigmas, por qué se hace lento, por qué vamos y venimos, y cómo nosotros mismos a veces, ¿no? Tenemos que estar como atentos al uso del lenguaje. Uy, ¿qué dije? ¿No? Estamos como, porque es el modo en que nuestra subjetividad fue construida desde que éramos bebés. Entonces, ya les digo, no solamente con las palabras, sino con el trato, con los modos, con el modo en que se le hace mimos a una niña y el modo en que por ahí se trata más rudamente. Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo o en el chat, por ahí alguna de las chicas, si quiere comentar lo que hayan estado escribiendo en el chat. Marisa, ante todo, Sí. bueno, palabras de agradecimiento de la gente que está hoy acá, de lo bien que has expuesto, de lo interesante. Y por ejemplo, Rafael hizo el ejercicio que vos diste sobre la inseguridad menor y delincuencia, sí. Lo puso en el chat. Bueno, él inseguridad lo asoció con miedo, menor con vulnerable y delincuencia con Estado. ¿Alguien más quiere comentar qué imágenes vinieron o qué apareció ahí? En el chat no, nadie más. No sé si alguien quiere. Ah, acá recomiendan una canción que se llama Niños y Menores, de la murga La Mojigata.
por si alguien la quiere buscar. Esa canción está buenísima. Creo que la he escuchado, Está- sí. Es Sí, triste la realidad que cuenta, pero está muy bien hecha. sí, sí la he escuchado. Muy bien. A ver si hay alguna otra cosa más acá en el chat. Acá dice que en un tiempo los niños usaban el vocabulario del Chavo, hoy usan el tú, parecen centroamericanos. Sí, Y otra persona dice que en los medios, cuando las niñeces están involucradas en alguna noticia negativa, usan la palabra menor. sí. Eso todavía sigue pasando. En relación con el comentario, con lo que le conté de las canciones, en uno de los talleres que hicimos, analizamos como dos, muy por arriba, ¿no? De una manera muy rápida, algunas canciones que hablaban del femicidio, algunos tangos, bueno, algunas del rock, como una de los Guns N' Roses, y alguna nacional, no me acuerdo, una cumbia creo que era, ¿no? Entonces, por ahí lo que veíamos es que cómo pudimos ver a lo largo del siglo XX, digamos, en la historización del femicidio, cómo la carga ha sido, la carga de violencia ha sido cada vez más sexual, ¿no? Hay como una violencia sexual más explícita ligada hasta al femicidio, ¿no? En la terminología que se usa hacia la mujer, entre las cosas que le pueden hacer a una mujer, ¿no? Simplemente, digamos, en un tango era que la mató de una cuchillada, y en otras canciones por ahí, digamos, de la mujer como un objeto sexual, vinculada al femicidio. Entonces, también esto es interesante porque fíjense muchas veces cómo los chicos, entre ellos, cómo se hablan y cómo le dicen a las chicas, y cómo ellas mismas han naturalizado y entre ellas se dicen puta, ¿no? Es interesante también ver esa naturalización que hay, ¿no? De la mujer como una cosa, como un objeto, como puta, ¿no? Y que muchas veces las mismas chicas lo toman para ellas, sin cuestionarlo, ¿no? De una manera naturalizada. Me parece que ahí hay mucho trabajo para hacer con las chicas y los chicos. Acá siguen escribiendo en el chat. Bueno, Nati dice muy interesante la mirada, gracias. ¿Cómo harían los medios de comunicación para llamar a la reflexión a aquellos que construyen la realidad fuera del paradigma de la convención? No sé si se entiende la pregunta. Para las chicas. Qué difícil, ¿no? Porque también tenemos que pensar que los medios de comunicación, si pensamos en los medios son empresas en general, o sea, los medios son empresas, y digamos que lo primero que hacen es vender publicidad, vender información, y bueno, ahí el trabajo fundamental, creo, ahora después Anabel va a decir lo que a ella le parece, pero me parece que es fundamental acá cómo las organizaciones sociales tienen que llevar esta mirada a los medios, porque los medios por sí solos no creo que lo hagan, ¿no? Ahí tiene que haber un trabajo, así como este trabajo que se hizo en Uruguay para evitar, ¿no? que se baje la edad de imputabilidad en los chicos y chicas. Bueno, hay que trabajar, hay que tener como una militancia y una presencia de parte de las organizaciones en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y a la vez la formación de periodistas y la formación de comunicadores que van a trabajar en los medios para que puedan ellos llevar esta otra mirada, ¿no? Sí, ahí la respuesta también es, yo abriría los micrófonos de todos y todas, porque necesitamos estrategias, como decía Marisa, como la de Uruguay, pero además necesitamos poner en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque cuando hablamos de concentración mediática, la ley prevé que se dividan
las frecuencias 35, 35, 35, 35 medio privado, 35 medio del Estado, 35 medios comunitarios. ¿Llegué a los 100? Si me falta uno, más o menos. Entonces, eso todavía no existe, digamos, y hoy rige en los medios de comunicación, porque distintos grupos concentrados de medios pusieron un montón de recursos, vos sabrás más, Nati, judiciales, para que no largar licencias. Entonces, mientras eso siga, también va a seguir la concentración mediática y económica, y también va a primar algunos discursos homogéneos sobre lo que es la niñez y la adolescencia. Yo no creo que estos medios de comunicación, como decía Marisa, quieran llamar a la reflexión sobre ciertos temas. Entonces, la discusión viene por otro lado, y los movimientos sociales y las organizaciones sociales somos la respuesta. No es tan lineal, ¿no? Pregunta-respuesta, pero digo, ahí hay que buscar. Sí, instalando otros discursos, otras miradas. Bueno, hay que insistir con el análisis crítico del discurso, ver estas contradicciones, las naturalizaciones, las estigmatizaciones, ¿no? Mostrando lo que aparece tan evidente como natural. Por ahí llamar esto de como estrategia, a mí siempre me preocupa, porque hoy estamos todos acá reunidos, creo, todos pensando en este norte, ¿no? Y si bien esto hace a la formación y bueno, a la capacitación de los que trabajamos con la niñez, siempre por ahí estaría bueno como estrategia llamar a aquellos que piensan diferente, ¿no? Y desde ese lugar, desde la contradicción, estaría bueno también ver si desde ese lugar se puede construir, me parece. Bueno, justo acá veo que se sumó a la charla Mercedes Saladro de La Plata, de las Juegotecas Barriales, y ella y un grupo también de la Juegoteca estuvieron militando un montón para que dejemos de pensar este año en Día del Niño. Se sigue hablando del Día del Niño y empieza a hablarse Día de las Niñeces, ¿no? Y de hecho organizó una reunión con CENAF, con el organismo que creo que les mencioné. Digamos, eso va a ser, esos motores que vienen de abajo van a hacer que la niñez empiece a ser representada en los imaginarios sociales de otra manera. No, es organización. Así que ahora, este mes, cuando alguien diga Día del Niño, a la yugular. Sí, acá justo hoy recibimos nosotros un comunicado oficial de la Secretaría de que, bueno, se instaura el Día de las Infancias. Nati, ¿lo recibiste? No la veo a Nati. Sí, lo recibí. Día de las Infancias, ¿no? Sí. Y en provincia, Día de las Niñeces. Uh-huh. Tengo más mensajes en el chat. Cami dice que también se nota la violencia en los medios cuando se abordan casos de niñas madres. Otra cosa, es necesario construir sentido, dar pelea en los medios masivos a través de campaña y otros recursos, pero en eso tiene que estar el Estado construyendo ese paradigma de sentido. Esperen que se me fue otro. No puedo leer el de acá. La lucha desde afuera de las empresas periodísticas, la sociedad y en especial los consejos locales tienen que poner las políticas públicas en marcha. Rafael dice, utilizan la palabra agarrar hablando de la conquista en las canciones. Sí. Más en el chat. Había alguna pregunta en el formulario que decía medios de comunicación y la preservación de la intimidad en situaciones de vulnerabilidad. No era una pregunta, sino una premisa. Sí, como una inquietud en cuanto a eso.
creo que incluso, bueno, uno de los próximos talleres tiene que ver también un poco, bueno, Nati Giombi, que está acá, junto con Pablo Pascual, que estuvo también un ratito en este conversatorio, van a estar hablando un poco de estas contradicciones, ¿no? Bueno, el interés superior del niño, pero también este derecho a la privacidad y derecho también a la información, como muchas veces esos dos derechos están ahí como en aparente colapso y choque, pero que bueno, que es otro espacio también en el que nos vamos a dar a pensar sobre esta temática. Ané, y hay una pregunta sobre adopción, pero yo sugeriría, no sé quién es la persona que la hizo, pero que si puede estar en el Zoom que vamos a hacer de adopción el 27 de agosto, y así podemos contestarla. Y después, dos preguntas con respecto a discapacidad. Derechos de niños con discapacidad y qué pasa con los derechos de los discapacitados. Bueno, eso tiene que ver también en cuanto al lenguaje, ¿no? Se habla de personas con discapacidad o de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, porque son personas con discapacidad, no discapacitados. Eso también es algo que se está trabajando para que se vaya desnaturalizando esa idea del discapacitado, sino personas o niños y niñas con discapacidad. Y bueno, y en la diversidad que aparecía como uno de los criterios de calidad, está incluido, digamos, también, no solamente la diversidad en cuanto a género, sexualidad, también en cuanto a las personas con discapacidad, a las etnias, bueno, los distintos grupos, sí, por supuesto. Eso es algo que digamos que en cuanto a las personas con discapacidad todavía hay, me parece, una deuda aún mayor, ¿no? No hay tanta visibilidad porque ellos mismos todavía es como que muchas veces no pueden, es como que necesitan más derechos, ¿no? Para ellos mismos salir a luchar y a proponer o a hacer marchas, como hacen por ahí las comunidades LGTB, ¿no? Entonces, todavía ahí me parece que hay más deuda que me parece que tenemos con ellos. Acá seguimos con mensajitos. Muy interesante esta primera jornada, gracias por el aporte. Muy interesante la charla, considero que el primer paso por el cambio es fomentar estos espacios de intercambio y reflexión. Excelentes presentaciones, súper claras, muchas gracias. Bueno, creo que estamos con el tiempo y nos quedaríamos por ahí un montón de horas también hablando acerca de estas cuestiones. Agradecerles a todos y a todas por el tiempo, por apartar un jueves a la noche. Sé que no es fácil para poder estar acá, pero sin duda el compromiso de todos y de todas es mayor y se agradece muchísimo. Veo muchas caras conocidas de distintos lugares y bueno, esto también nos une en poder pensar, ¿no? Precisamente como había un comentario acá, en fomentar estos espacios de reflexión. Creo que es un aprendizaje continuo y un repensarnos todo el tiempo en la forma en la que hablamos, porque sin duda desde la palabra se crean nuevas realidades y el uso de la palabra y de la forma en la que comunicamos influye mucho en las realidades que vivimos y en las cuales queremos también transformar, sobre todo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que agradecerles a Anabel y a Marisa por el tiempo, por el compromiso, por la dedicación, y por ser tan generosas las dos en sus conocimientos y en ayudarnos también a crecer en esto. Así que desde el Consejo Local de Niñas de Bahía, muy agradecidas. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y los conocimientos siempre son colectivos. Así que muchas gracias y aguante el Consejo Local. Felicitaciones al Consejo Local.